respecto al tema de los últimos casos, digamos, de invasión de abejas o de que están más activas, bueno, es cierto, una es por el calor, ¿no? La alta actividad que hay. Y bueno, a mí me llaman mucho, me convocan para asesorarse y para saber qué es lo que tienen que hacer, digamos, frente a la presencia de abejas en domicilio, en zonas urbanas o suburbanas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en cuanto a las abejas en sí? El otro día veía un documental respecto a las abejas, que obviamente no corresponde a esta zona del mundo, pero veía quizá que el prejuicio de la gente al ver a las abejas comúnmente es de terminar con la vida de la abeja, y en realidad es mucho la importancia de la abeja en toda la naturaleza es mucho más importante y también mucho más abarcativa que esto. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para el ser humano en sí y también para la abeja? Bueno, bien ahí, sí, la abeja es muy importante, digamos, uno de los tantos polinizadores. Las plantas evolucionadas, como la mayoría, necesitan de los insectos polinizadores, aves, murciélagos, mariposas, etcétera, para producir semilla fértil, semilla viable, ¿sí? Entonces son muy importantes. Sí, con respecto a la pregunta que me hacías de los cuidados, hay que tener mucho cuidado porque realmente es una actividad incipiente, hay muchos apicultores, se está fomentando acá en Misión, en el Alto Paraná, con el mercado concentrador, entre todos los productos también de la producción apícola. Nosotros desde la Escuela Agrotécnica lo hacemos, de la facultad también, y hay que tener ciertos recaudos porque hay que evitar tener apiarios en zonas urbanas, distancia mínima de un apiario 100 a 200 metros de domicilio, animales domésticos, y tener ciertos resguardos, ¿sí? Estos accidentes por ahí a veces pasan que la abeja entra en zonas urbanas o en los postes, por ejemplo. Los postes tienen unos respiraderos, unos orificios y son huecos, y son el lugar ideal para el alojamiento de las abejas, ¿viste? Y realmente no corresponden, es jurisdicción de la CEL, digamos, taponar o eliminar en estos casos, sí, porque no se puede aprovechar las abejas. Y eso sí son muy peligrosos en zona urbana porque están en la vereda, están frente a domicilio y con el calor, digamos, se vuelven irritables. ¿Sonia? Sí, buen día. Una consulta así que el ciudadano común por ahí tendría que saber. En el caso de que, por ejemplo, uno se encuentre con uno de estos enjambres así de abejas en un poste o en un árbol o en una parte de la casa, ¿cómo tiene que actuar la persona? ¿O qué hay que hacer en estos casos? Bueno, generalmente las abejas no molestan, muchas veces entran en los aleros, en los postes, en los techos. Pero y asustan, si uno no las molestan, no molestan, pero en algún momento, por algún motivo, por calor, se vuelven irritables y pueden atacar a las personas. En ese caso, lo recomendable es envolverse en sábanas, protegerse, resguardo de la casa y largar todos los animales, perros o animales que puedan estar atados indefensos, digamos, para que huyan, para protegerse. Y sí, llamar a los bomberos o así para ver el tema de ataque de abejas, sí. Porque en algunos casos por ahí vemos que suelen hacer humo para que las abejas corran del lugar donde están. Puede tranquilizarlo, pero el apicultor de hecho usa el humo como herramienta, pero si no se tiene el equipo completo de protección, de defensa, digamos, como lo tiene un apicultor, lo más recomendable es envolverse en una sábana y correr a resguardo de una habitación cerrada, de una casa, cerrar todas puertas y ventanas, para evitar el ingreso de estos insectos, ¿sí? Ajá. Bueno, y entonces lo más recomendable es llamar a bomberos. Llamar a bomberos, sí, es así. Y protegerse y largar todos los animales que puedan estar atados, encerrados, para que corran a resguardo. Entonces, en un principio, no sería, en ningún caso sería mortal su picadura. No, una persona normal puede resistir hasta 50, 60, 100 picaduras. Yo como apicultor he recibido muchas picaduras, pero hay personas que son alérgicas en distinto grado. Hay grados más leves
y hay grados más graves, digamos, más agudos, en los que la persona alérgica con 1, 2, 3 picaduras se le cierra la garganta y deja de respirar. En estos casos lo recomendable para las personas, la mayoría de las personas suelen saber que son alérgicas, pero si no, ir a un bioquímico y hacerse la reacción, digamos. Y para los alérgicos de grado grave es recomendable tener Decadron en la heladera inyectable para cualquier accidente que pueda ocurrir, no solo por tener abejas cerca. A veces vienen a la gaseosa, vienen al dulce, vienen a la luz, se las pisa descalzo. Así que para las personas alérgicas, sobre todo, extremo cuidado, digamos, a este respecto.